2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Nuevamente encontrándonos en este espacio de estudio. Soy la profesora Patricia Villagómez y con ustedes vamos a llevar lo que es Ciencias Sociales, sexto de secundaria. Nos encontramos esta vez nuevamente con el tema La doctrina de la seguridad ciudadana, las dictaduras militares en América Latina y en Bolivia, en una tercera parte, viendo los gobiernos que sucedieron a partir de Hugo Banzer Suárez hasta llegar al espacio de la democracia en Bolivia en 1982. Empezamos. Empezamos nuestro tema y vamos a dialogar sobre una pregunta bastante importante para todos nosotros. ¿Qué es la democracia? Habíamos hablado en los anteriores temas sobre qué es una dictadura y las dictaduras militares en Bolivia, pero como ahora vamos a dar paso a lo que va a ser la democracia, debemos conocer este concepto. Y vamos a decir que la democracia proviene de la palabra griega demos, que quiere decir personas, pueblo, y kratos, que significa poder. Estaríamos diciendo que la democracia es una forma de organización social, política, que atribuimos al poder de la ciudadanía o también del pueblo. Muy bien, habíamos empezado dialogando en este tema que en 1964 había empezado prácticamente lo que es el periodo de los gobiernos militares en nuestro país. Habíamos seguido haciendo un relato de los presidentes que han ingresado a través de golpes de Estado. Es así que habíamos llegado a la presidencia del general Hugo Banzer Suárez, que prácticamente estuvo casi 7 años en el gobierno. Debido a los disturbios que se vivieron en el país y también a diferentes huelgas de hambre liderizadas por grandes líderes sociales, trabajadores mineros y obreros, hicieron que Hugo Banzer Suárez renuncie a la presidencia. De tal manera, se convocó a unas elecciones en el año de 1978. Banzer estuvo condenado a perder poder, desesperado en un intento por querer postularse nuevamente a las elecciones de 1978. Pero al ver que su candidatura no era aceptada por la gente, tuvo que elegir a un nuevo candidato. En este entonces tuvo que elegir al ministro del Interior, el general Juan Pereda Asbun. Juan Pereda Asbun ingresó a las elecciones por el partido UNP, Unión Nacionalista del Pueblo. Sabemos muy bien que en estas elecciones hubo muchas observaciones por temas de fraudes perpetradas por parte del oficialismo. En un primer periodo de las elecciones habían salido 3 candidatos ganadores. Estaba, por ejemplo, Unión Nacionalista del Pueblo por Juan Pereda Asbun. En segundo lugar se encontraba la UDP con Hernán Siles Suazo y en tercer lugar se encontraba el MNR con Víctor Paz Extensor. Las elecciones tuvieron que ser observadas e hicieron que se suspenda este proceso democrático en el país. Posteriormente a esto, al ver que se iba a delegar a una junta de poder militar a tomar cargo del gobierno, Juan Pereda Asbun tuvo que dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado que estuvo en contra de su mentor protector, Hugo Banzer Suárez. Este golpe de Estado se lleva a cabo el 21 de julio de 1978. Banzer tuvo que entregar al poder a Juan Pereda Asbun, tomando él el cargo de nuevo presidente de la República de Bolivia. Juan Pereda Asbun se mantuvo en el poder apenas 4 meses. Lamentablemente, muchos conspiraron en el gobierno de este presidente y, bueno, ingresó nuevamente al poder un nuevo presidente a través de un golpe de Estado. Estamos hablando del general David Padilla Arancibia, que fue derrocado evidentemente por el general Juan Pereda Asbun. Este nuevo presidente, sabemos muy bien que los golpes militares y el periodo de presidentes militares en Bolivia
estuvieron por periodos muy cortos en el gobierno. David Padilla no va a ser la excepción, él va a estar apenas 10 meses en el gobierno, del 24 de noviembre de 1978 hasta el 8 de agosto de 1979. Posteriormente, él convocó a unas elecciones presidenciales el 1 de julio de 1979. En este periodo de elecciones, nuevamente se vuelven a presentar a las urnas 3 partidos bastante reconocidos en la historia nacional. Por un lado está la Unión Democrática Popular, a cargo del líder Hernán Siles Suazo. Segundo, el MNR con Víctor Paz Estenssoro. Y el tercero en ganar las urnas era ADN, con el general Hugo Banzer Suárez, que estuvo ya en la presidencia y él fundó su propio partido de gobierno. Lamentablemente hubo un empate en estas elecciones, los 2 primeros lugares no tenían mucha diferencia en cuanto a los votos, entonces lo único que le quedó a David Padilla fue entregar el mando presidencial al Congreso del país, asumiendo la presidencia el doctor Walter Guevara Arce, quien tuvo que asumir el poder, pero siempre con la observancia y vigilancia de una junta de militares. En este periodo de gobiernos militares tenemos que tomar en cuenta que Walter Guevara Arce no era militar, él era abogado, pero tuvo que asumir el poder porque no había más en este momento para poder delegar este cargo a otro militar. Él estuvo 4 meses en el gobierno, prácticamente él va a estar desde julio hasta noviembre de 1979 y va a sufrir un golpe de Estado. Este golpe de Estado va a ser realizado por Alberto Natush Bush. Ese presidente es uno de los presidentes que ha estado con más tiempo corto en el gobierno. Apenas estuvo 16 días. También militar, siendo parte de este grupo de militares que estaban asumiendo el país en este periodo dictatorial. Después de esto, tuvo que asumir la presidencia la primera mujer presidente de Bolivia. Estamos hablando de la señora Lidia Gayler Tejada. Ella, en su condición de presidente de la Cámara de Diputados del país, tuvo que asumir la presidencia de la República de Bolivia en 1980. Ella tenía que convocar a un periodo de elecciones presidenciales, pero lamentablemente sufrió un golpe de Estado. Un golpe de Estado que fue provocado por su primo, el señor general Luis García Meza. Este golpe de Estado se llevó a cabo el 17 de julio de 1980, donde lamentablemente ella fue derrocada y exiliada del país. Este nuevo gobierno de Luis García Meza estuvo prácticamente, fue muy catalogado por un golpe muy sangriento, y con la participación lamentable de las Fuerzas Armadas argentinas. No nos olvidemos que se estaba viviendo también procesos dictatoriales, no solo en Bolivia, sino en muchos países de Latinoamérica. Ya habíamos mencionado Chile, Argentina, Perú, Brasil. En este periodo de presidentes también tenemos que ver que Luis García Meza había provocado la muerte de muchos líderes políticos, sociales del país. Muchos dijeron que había una lista de casi 115 personas que prácticamente debían morir en manos de este presidente. Es así que vamos a ver en este periodo de tiempo la muerte de 2 líderes muy importantes y muy queridos en la población boliviana. Estamos hablando de la muerte del padre Luis Espinal. Este padre jesuita, líder, luchador por parte de los grupos sociales, que era muy querido en Bolivia y que
tenía mucho trabajo en lo que eran los medios de comunicación y el cine. Él, en todo su trabajo realizado en nuestro país, había denunciado muchas injusticias sociales, muchos abusos de poder, y lamentablemente él muere el 21 de marzo de 1981. Otra muerte que también ha sido un momento histórico bastante doloroso para todos los bolivianos fue la muerte del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Lamentablemente, él se perfilaba a ser uno de los candidatos a la presidencia de nuestro país, fundador del Partido Socialista 1 y gran y brillante líder político. Lamentablemente, él fue asesinado y no se encontró hasta el día de hoy los restos de este líder político. Él fue herido, apresado por los militares durante una reunión llevada a cabo en la Central Obrera Boliviana. Posteriormente a esto, y viendo el periodo de gobierno de Luis García Meza, vamos a ver que él va a asumir el poder a partir de lo que es el 17 de julio de 1980. Lamentablemente, el gobierno de Luis García Meza va a ser uno de los más caóticos en la historia boliviana. Sabemos muy bien que él va a estar casi un año en el gobierno, estamos hablando del 17 de julio de 1980 hasta el 4 de agosto de 1981. Después de la presidencia de Luis García Meza, al ver los militares que este personaje estaba haciendo quedar mal a las Fuerzas Armadas, una junta militar va a obligar a que renuncie a la presidencia. Esta renuncia se va a llevar a cabo el 4 de agosto de 1981, donde prácticamente un gran grupo de militares asume el poder de mando hasta nombrar a un nuevo presidente, el general Celso Torrelio Villa. Este señor asume la presidencia el 4 de septiembre de 1981 hasta el 21 de julio de 1982. Este periodo de gobierno no tuvo muchas diferencias con el gobierno de Luis García Meza. Cuando asume Celso Torrelio Villa la presidencia, vamos a ver que va a haber una continuación del garciamesismo, como así también ha sido llamado en la historia. La única diferencia fue que existió menos abuso de poder por parte de este presidente. Posteriormente a esto, va a asumir la presidencia el último presidente del proceso dictatorial. Estamos hablando del general Guido Vildoso Calderón, asumiendo la presidencia el 21 de julio de 1982. Él, ya dentro de su poder, va a hacer que haya un proceso de elecciones, pero lamentablemente no hubo acuerdos entre este proceso electoral. Muchos han hablado que Guido Vildoso y las Fuerzas Armadas tenían que retirarse de la presidencia porque ya no había dinero suficiente en las arcas del gobierno. Y es así, al ver que no hubo un proceso donde se pusieron de acuerdo para las elecciones, él va a retomar el proceso democrático de las elecciones de 1980, donde había sido ganador electo el doctor Hernán Siles Zuazo por el Partido de Unión Democrática Popular. ¿Cómo podemos resumir este proceso? Vamos a resumir en las etapas más tristes y turbulentas que tuvo que pasar la historia boliviana, marcada de arbitrariedad, abuso de poder y atacando a la democracia en el país. Una vez que asume el poder Hernán Siles Zuazo, vuelve la democracia a Bolivia después de 18 años de gobiernos dictatoriales en Bolivia. Pero lamentablemente, cuando
Hernán Siles Suazo asume el poder el 10 de octubre de 1982 y se posesiona prácticamente en el poder hasta el 6 de agosto de 1985, hubieron varios aspectos importantes en el país. Sabemos muy bien que dentro del aspecto social, los líderes sociales, la Central Obrera Boliviana y los trabajadores nuevamente tomaron fuerza para llevar a Bolivia adelante en una democracia. Pero ¿qué pasó en el aspecto económico? Bolivia estaba viviendo una hiperinflación que afectó lamentablemente a la economía de nuestro país. Tal es así que el doctor Hernán Siles Suazo no pudo controlar este problema económico, teniendo que renunciar a la presidencia y llamar a nuevas elecciones. Muy bien, nos vemos hasta una nueva oportunidad. Con ustedes, la profesora Patricia Villagómez. Un saludo desde la ciudad de Sucre y esto es Sexto de Secundaria, Ciencias Sociales. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.